Bienvenidos. Bueno, seguimos con el curso de aprendiendo a programar con Netcore, Blazor y SQL Server. Bueno, en el curso anterior lo que vimos fue cómo crear nuestra estructura, creando la arquitectura por capas, dejando la parte del manejo de la base de datos en una class library, el proyecto del backend, el proyecto del frontend y donde vamos a crear nuestras entidades o modelos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer ahorita, vamos a crear nuestra base de datos, ¿ok? ¿Cómo conectamos ahora nuestro proyecto a nuestra base de datos? Entonces resulta que creamos una class library en donde vamos a crear ese data context, en donde vamos a crear los modelos, donde vamos a poner las condiciones de cada modelo, de las propiedades de cada modelo, y entonces cómo lo vamos a hacer y cómo lo integramos después con nuestro proyecto backend. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir al Access Data y le vamos a dar clic en botón derecho y vamos a ir al Manage Nugget Package. ¿Qué pasa? Casi todo lo manejamos por los nuggets. ¿Qué son los nuggets? No son nuggets de pollo, son nuggets que nos sirven, son paquetes, pequeños paquetes que nos van a servir para tener ciertas funciones en la aplicación. Entonces tenemos nuggets para poder enviar sistemas de correos, nuggets para utilizar el WhatsApp, nuggets para hacer las conexiones de las bases de datos. Entonces cada nugget tiene diferentes funciones que nos van a hacer enriquecer pues nuestra aplicación. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir aquí, nos vamos a la parte de browse y en browse vamos a decir Microsoft y le decimos Microsoft Entity Framework Core, esto que está acá. Seleccionamos y le vamos a decir install. Ok, que es lo que le estamos diciendo, que pues con este nugget nos va a permitir ya crear en el Access Data, crear el Data Context. Bien, una vez que ya nos aparece la marca ya de shake, entonces cerramos acá y venimos y vamos a crear entonces una carpeta, y dentro de esa carpeta creamos lo que se llama el data, y dentro del data vamos a organizar entonces nuestra primera clase, y esa clase la vamos a llamar el Data Context. Ok, Data Context. Data Context, Application Context, recibe varios nombres. Es lo mismo. Simplemente que pues algunos lo llaman de una manera, otros de otra. Yo estoy acostumbrado a llamarlo Data Context, entonces le pongo así. Pero lo pueden conseguir como el Data Application o el Application Context, también lo pueden conseguir. Igualito está bien, ¿ok? Entonces agregamos este Data Context. Acuérdense que hacemos aquí, le decimos botón derecho sobre el namespace, quick, y aquí lo que colocamos es como file scope. ¿Ok? ¿Eso para qué es? Para que quede con menos llaves. Entonces se ve como más organizado el código. Y después aquí abajo en la brochita por defecto le damos clic para que él quite todo lo que no se está usando. Esos using que están atenuados no se están usando. Entonces por lo tanto no se deberían dejar allí. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá, esto siempre se crea como internal, y lo que vamos a hacer es que lo cambiamos a public, y después que lo tenemos public, le vamos a decir que esta clase va a heredar del DB context. Ok, ¿qué pasa? Le damos control, presionamos control, lo mantenemos presionado y le damos una sola vez en punto y nos va a salir esto. Entonces le decimos using Entity Framework Core, que por eso fue que lo instalamos. Entonces él ya nos reconoce el DB Context. Parado encima del DB Context, vamos a dar clic en el botón derecho, le decimos Quick Action y le vamos a decir que nos va a hacer es un Generate Constructor del Data Context Option. Tiene que ser del Option, ¿ok? Cuidado, no lo vayan a hacer de la otra manera. Tiene que ser del Option. Y después vamos a crear esto
que esto es obligatorio. Esto aquí le van a decir un protect override, y eso es un on model creating del model builder. Yes, ese es. Ok, bien, vuelvo y lo coloco para que no se les olvide. Aquí comienzan a escribir protect override, y aquí ya al darle espacio debería aparecerles aquí las diferentes funciones. Entonces le decimos el on model creating del model builder, y le dan doble clic y listo, él ya agrega la palabra void. Bien, aquí abajo vamos a comenzar a colocar las diferentes condiciones que nosotros necesitamos para los modelos. Ok, ya iremos viendo poco a poco. Ahora vamos a explicar algo que es lo que se llama un borrado en cascada. ¿Qué es un sistema de borrado en cascada? Un sistema de borrado en cascada es cuando tú tienes una base de datos que se llama país, y tienes una tabla que se llama país, y tienes una tabla que se llama estado. Bien, entonces cada país puede tener muchos estados. Ok, entonces yo creo país, y cuando yo estoy creando el estado yo le digo país, no sé, país Florida, país Minnesota, país no sé, California, país, y así sucesivamente. Ok, los diferentes estados. Bien, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Florida, ¿sí? Entonces, pero repites país tal, país tal, país tal. ¿Qué pasa si yo borro Estados Unidos? Si borro Estados Unidos, si yo no protejo, o sea, si no dejo nada, sino que lo dejo todo por default, o sea, como está trabajando, como se está arrancando, si yo borro Estados Unidos, el sistema dice, yo borro Estados Unidos, sí, borro Estados Unidos, y todo lo que esté relacionado a ese modelo lo va a borrar. Es decir, va a agarrar cada uno de los estados que creamos, y él borra el país y va a ir a buscar ese es de este país, este es de este país, este es de este país, este es de este país, se van también. ¡Tum! Y él borra aquí y borra acá. Eso se llama un borrado en cascada. Bien, tenemos que tener cuidado, porque pues no queremos que por accidente borremos el país y se nos vayan los 50 estados. ¿Ok? No queremos eso. Miren por el caso de que borren un empleado y resulta que o un cliente, y ese cliente tiene un historial de compras, y si ustedes borran al cliente, borran todo el historial de compras. Entonces vamos a meter algo que se llama la protección de borrado en cascada. Eso es lo que nos va a prevenir a nosotros, es que por un accidente borres esto, borres el usuario, el cliente, y te borre todas las transacciones, o borres el país y te borre todos los estados. Bien, el sistema te va a mandar un aviso y te va a decir, no lo puedes borrar porque tienes muchos registros relacionados con ese mismo. Entonces, en ese caso, ya empezamos a hablar de lo que se llaman relaciones. Bien, relaciones entre modelos o entre tablas. Entonces, cuando tenemos relaciones, no queremos que haya un borrado en cascada. Vamos a proteger ese borrado en cascada. ¿Cómo lo protegemos? Vamos a agregar esto. Vamos a decir, mira, como yo no quiero que este método nos quede tan grande, vamos a crear una propiedad, vamos a llamar una propiedad, y en esa propiedad es que vamos a meter la protección en cascada, y le vamos a decir, oiga, vamos a llamarlo el disable cascading delete. Ok, se va a llamar así. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el model builder. Bien, vamos a pasar el model builder. Bien, entonces resulta que esto es un método que yo estoy creando, que quiero que aquí lo que empezamos a trabajar es buscar la manera de trabajar ordenado, que no se vea toda una cantidad de escritura de código, que no se vea esa cantidad de código, porque eso nos va a volver locos después. Entonces
lo que hacemos es que creamos el método aquí, el llamado del método, y le decimos ahora, hey, botón derecho, mire, le digo botón derecho, quick action, y le digo generate method disable cascading delete. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Es crearme ese método. ¡Tum! Ya me crea aquí el método. Ahora ya creo lo que necesito dentro de ese método, y eso se va a ver mucho más organizado. Esto no es algo que nos vamos a poner a escribir, simplemente son cuestiones propias del sistema, y lo que le estamos diciendo, oiga, no, mire, pues por cada una de las de los modelos que vayamos a setear en la base de datos, tú me vas a prevenir, y que siempre y cuando ese modelo tenga una relación, tú me lo vas a proteger de que no vaya a ser un borrado en cascada por accidente. Siempre me lo va a proteger. Entonces, ya con esto nosotros nos quitamos ese dolor de cabeza que le di borrar y borré toda la data. No puede ser, sí, porque es que resulta que por código se me olvidó preguntarle y hacer la validación si existía. No, pues para eso SQL Server nos da todas estas funciones, y SQL Server ahora se va a encargar de estar pendientes de que se te olvidó hacer la validación. No importa, yo la estoy haciendo. No la puedes borrar porque tienes registros. Y ya, bien. Ok, entonces ya tenemos nuestro Data Context. Aquí, como dijimos, aquí donde nosotros vamos a crear nuestras, donde vamos a decir cómo vamos a setear nuestras bases de datos, bien, nuestras tablas, nuestros modelos. Entonces, bien, vamos con el primero. Vamos a crear ahora, vamos a crear nuestro primer modelo. Entonces, el primer modelo, ¿cómo lo vamos a llamar? El primer modelo lo vamos a llamar aquí en Share. Vamos a crear el primer modelo. Entonces, dijimos que el modelo era ¿qué? El modelo es un conjunto de propiedades que eso va a hacer, nos va a permitir crear o setear una tabla en la base de datos. Bien, al mismo tiempo, esa es la manera de en .NET de manipular datos, de poder llevar datos de un lado a otro. ¿Ok? Anteriormente uno decía, no, llévate punto tal cosa y entonces te llevas esa variable. Aquí nosotros podemos pasar, es un modelo completo de un lado a otro. Entonces eso también nos sirve en los modelos, no solamente para setear en la base de datos, sino para transportar data de un lado a otro. Entonces el primero que vamos a crear es country, país. Bien, vamos a crear país. Acuérdense que acá esto va a ser public. Este de aquí, botón derecho, y le decimos fill, él lo llena. Luego aquí la brochita, también es control K, control E, también es una forma muy rápida. Control K, control E, control Z, este le dicen control K, control E. O sea, hacen la combinación seguida, y él también ya te hacen el barrido, te limpia y ya. Ok, entonces aquí nosotros podemos crear las propiedades y le vamos a decir, oiga, vamos a crear una esto es lo que se llama snippet, creo que es que tú colocas prop y las dos veces tab, y el que hace ya te escribe todo lo que sería la propiedad. Entonces, bueno, por defecto vamos a crear una propiedad entera de que del country ID. Bien, esta es la propiedad principal, la que va a ser la llave o el cluster. Algunos lo que hacen es que lo vuelven y lo quedan como puro ID. Ya, ese es el ID y el ID. Pero no está mal, y se puede colocar como country ID y él va a ser su llave. Luego tenemos anotaciones. Tenemos los data annotation. Esos data annotation lo que vamos a colocar son propiedades. Esos son atributos. Podemos agregarle atributos a las propiedades. Bien, por ejemplo, yo siempre refuerzo aquí colocando el key. Netcore, entre el 6, el 5, el 6 creo, esto no lo tomaba en cuenta, esto era propio de .NET Framework. Luego Netcore ya lo toma en cuenta, fíjense que me lo deja colocar, no hay ningún problema.
y pues bueno, ya él va a funcionar. Entonces creamos aquí, lo pueden colocar o lo pueden obviar, no hay ningún problema, pero yo generalmente lo dejo, y con eso, cuando yo estoy seteando, el sistema valida de que ese campo es obligatorio, es una llave primaria. Bueno, listo. Luego, ¿qué vamos a crear? Bueno, vamos a crear aquí y le creamos otra vez prop. Bien, ahora le decimos que es un string, y ese string va a ser igual al name, ok, va a ser el nombre. Ahora, este nombre hay dos formas de colocarlo. Yo le coloco un símbolo de interrogación, que cuando yo le coloco el símbolo de interrogación, lo que le estoy diciendo al sistema, oiga, este campo puede ser nulo, ok, no es obligatorio que me pasen un dato para esa propiedad. Cuando yo lo esté pidiendo, si me pasan la propiedad bien, y si no me la pasan también, es indiferente. Entonces allí ponemos el símbolo de la interrogación. De lo contrario, si yo quiero que ese campo sea obligatorio, bien, y lo voy a setear en la base de datos también, le voy a decir que es un null, y le digo que niego el null. Le digo, hey, ese campo yo no puedo aceptar un nulo, ok, no puede ser igual a nulo. Entonces ya cuando yo esté tratando de pasar esté pasando el modelo, él me va a decir, hey, mira, tienes un error, ese campo no puede ser nulo. Y de todas maneras nosotros podemos colocarle un atributo que se llama el required. Eso no quiere decir, eso también quiere decir, y reforzamos cuando setiemos, de que el campo va a ser se va a setear en la base de datos como no nulo, o sea que tiene que ser obligatorio. Bien, listo. Entonces, bien, ya creamos nosotros aquí el modelo country, y ahora, ¿qué pasa con ese modelo country? Yo tengo que venir aquí a mi data context, y aquí en el data context nosotros, y aquí en el data context, aquí bajito del data context, empezamos nosotros a registrar los modelos, y le vamos a decir, oiga, dice, mire, el public del dbset, bien, del dbset de quién, del dbset del modelo country, ok, ajá, pero ese country, resulta que ese country no está aquí, no existe, existe en el otro proyecto, en el country, en el shared. Entonces simplemente le damos botón derecho, quick, y él va a decir, agrego una referencia. Sí, agrega la referencia. ¿Qué quiere decir una referencia? Cuando agregamos una referencia, lo que le estamos diciendo es, oiga, a este proyecto como que agrégame las extensiones del otro proyecto, y eso nos va a permitir pues trabajar con todo lo que está allá. En este caso pues ya podemos, fíjense que ya podemos jalarnos entonces nuestro country. Bien, antes de seguir, vamos a crear aquí una carpeta entities, porque después, y lo que hacemos es seleccionamos, lo arrastramos, y él nos dice que si lo va a renombrar. Le digo sí, renómbralo. Entonces el que me hace, me renombra aquí el namespace. Bien, me dice, no, mira, eso está en Van, dentro de Share, dentro de la carpeta Entities. Listo, sí, ya me lo validó. ¿Por qué? Hay que ser muy organizados, porque después vamos a tener entities que van a ser los entities DTOs, van a ser otros entities que nos van a permitir solamente manejo de data. Entonces, si no, imagínate, todo en la raíz, eso se va a volver un caos. Entonces lo organizamos por carpetas. Bien, entonces el principal entity va a ser country. Dijimos que venimos para acá, y aquí, ok, aquí ya él, pues, como cambiamos nosotros la ruta, ya cuando lo cambiamos, nosotros aquí ahora le decimos otra vez aquí, y le decimos shared entities. Bien, y ya él nos permite agregar el campo aquí, el modelo. Bien, luego aquí nosotros ahora le vamos a decir que eso se va a llamar countries por defecto. Fíjense que cuando eso es como por defecto, yo le doy espacio y él me muestra, mira, cuál de estos escojo. Generalmente vamos a escoger el que tiene el simbolito de una llave, ok, este de aquí abajo. Y casi siempre nosotros el nombre con el que vamos a manipular la tabla va a ser en plural. Por eso es que
es mejor manejarlo en inglés porque el sistema trabaja todo en plural, sabe pluralizar el inglés, pero no sabe pluralizar español. Entonces por eso es mejor programar en inglés, ¿ok? Entonces luego venimos, le decimos que esto va a ser igual a una función flecha. Esto va a ser igual a función flecha. ¿De qué? Del set country. Bien. Y listo. Ya aquí le estamos diciendo, ¿qué le estamos diciendo aquí al sistema? Oiga, tengo un modelo que necesito que me lo setee en la base de datos. Entonces, el mismo visual, el mismo .NET Core va a ir a la base de datos y me va a crear, él solito me va a crear, en base a lo que yo le digo acá, me va a crear la tabla dentro de la base de datos en SQL. Maravilloso. Ya ahorita lo vamos a ver. Y nosotros acá le vamos a decir y nosotros aquí esto vamos a dejar espacio porque vamos a colocar aquí para evitar el borrado en cascada. Bien, bien. Esa línea no la vayan a borrar, esta línea tampoco la vayan a borrar, esta línea no se puede eliminar. Obligatoriamente tiene que mantenerse, si no, no sirve, eso no funciona. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer las validaciones. ¿Validaciones sobre qué? Sobre los modelos. Entonces, ¿qué validación podemos ejercer? Fíjense, anteriormente nosotros íbamos a crear países. Bien, entonces les preguntábamos al usuario, ingresa a un país. Entonces colocaba United States. Okay, United States. Luego llegaba otro usuario y le preguntábamos, ingresa a un país, United States. Entonces me quedaban dos veces United States. Bien, me pasó un cliente decía que tenía errores en su base de datos. Es que tenemos muchos problemas de campos de registros duplicados, que no sé qué. ¿Por qué? Porque todo lo hacían manual, todo tenían que hacerlo por medio de aunque estaban utilizando SQL Server, pero no estaban utilizando todas sus propiedades. Entonces todas las validaciones las hacían manuales. En una de esas se les pasó esa pequeña validación y pues el sistema permitía validaciones. Yo aquí le voy a decir al sistema, oye, cuando me setees allá, le vas a decir al SQL Server, le vas a decir, mira, que del model builder .entity, del entity ¿cuál? Del entity country. Del entity country. Le vamos a decir okay. Le vamos a decir que este señor, ¿sí?, va a tener lo que se llama un hash index. ¿Ok? ¿Qué es un hash index? Un hash index es lo que vamos a llamar nosotros como que eso no se puede repetir. O sea, que ese campo lo vamos como a marcar y le vamos a dar una condición. Entonces, ¿qué condición le vamos a decir? Mire, le vamos a decir, mira, en el campo name, o sea, en el campo name le vas a decir que is unique y listo. Entonces, tú agarras y estás creando los registros. Creas el primer país, United States. Creas el segundo país, United States. Cuando le dices guardar, la base de datos te va a mandar un error y te va a decir, oiga, no puedes, está duplicado el nombre. Y resulta que es que yo ya le estoy diciendo a la base de datos que vas a manejar un hash index. Eso es un index. Es que yo selecciono un campo o una combinación de campos para darle una propiedad en especial. En este caso le estoy dando la propiedad especial de unique. Es decir, que no puede repetirse. Entonces la base de datos, yo ya no tengo que estar perdiendo tanto tiempo en crear tantísimos códigos de validaciones, sino que la base de datos nos va a ayudar a validar mucha información. Esa información entre estos es esa, que no me permitas que me creen dobles registros. Bien, entonces, por ejemplo, los números de cédulas. Entonces vas a guardar un número de cédula, 12, tal. Vas a crear otro, 12. No puedes. ¿Por qué? Porque ya existe el 12. Entonces no me puedes crear otra vez 12. ¿Quién te ayudó a hacer eso? La base de datos. Gracias a quién, a que creamos en el modelo, creamos esta condición.
Bien, entonces, ¿qué es el Data Context? El Data Context es eso, es que nosotros le colocamos el modelo, le decimos ese es el modelo que se va a setear en la base de datos, pero con estas condiciones para que me ayudes a trabajar. ¿Ok? Y entonces el SQL Server te va a ayudar a que tu software sea más estable, data más segura, que no haya tanta redundancia, desperdicios, en fin, X o Y. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces ya nosotros aquí tenemos entonces el index. Bien, tenemos el nombre, tenemos todo, y resulta que nosotros tenemos que ejecutar, registrar aquí en el program. Casi todo nosotros tenemos que colocarlo aquí en el program. O sea, una vez que nosotros creamos algo, tenemos que setearlo acá. Y el program, cuando ejecuta, él dice, tengo que correr el Swagger, tengo que correr la base de datos, tengo que correr la conexión a la base de datos, tengo que hacer tales cosas. Y entonces él hace todas las validaciones. Aquí vamos a decirle que nos haga la conexión de la base de datos, y que la conexión a la base de datos, las consultas, las generaciones y todo va a ser en base al Data Context que está acá, este señor que tenemos acá. Bien, entonces nos vamos al programa, y como vamos a trabajar con SQL Server, entonces ya vaya un momentico aquí porque siempre es larguito. Ok, ya les voy a explicar la diferencia. Generalmente esto es así. Vamos a crear la conexión de la base de datos. ¿Bien? Y esto generalmente es así. ¿Ok? Esto generalmente es así. Ya vamos a quitar estos errores aquí, ya lo vamos a quitar. Pero ¿qué pasa? Yo lo que le estoy diciendo es, mira, cuando arranques me vas a hacer un Builder Services de quién, de Add DB Context. ¿Qué es DB Context? Es una propiedad de conexión a bases de datos. Entonces aquí yo le estoy diciendo, me vas a trabajar el que tiene la clase, que tiene toda la información de cómo setear la base de datos, los modelos, qué condiciones van a tener, qué propiedades o qué atributos van a tener las propiedades y todo lo demás, va a ser el Data Context. Entonces viene y dice, y vas a utilizar una conexión a SQL Server. Si yo quisiera trabajar con Postgres, por ejemplo, aquí lo que cambias es esto. Ya no utilizaría el Entity Framework.SQL Server, sino ya utilizaría el que corresponde a Postgres, ¿ya? Y aquí cambiaría esto de US SQL Server por US Postgres, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, en este caso vamos a utilizar SQL Server, va a SQL Server, y aquí el nombre del Default Connection. Que él va a buscar esto, él va a ir a buscarlo, ya ahorita lo vamos a ver. Él lo va a ir a buscar en algo que se llama el App Setting. En ese App Setting es que nosotros vamos a guardar allí. Pero, adicional a esto, antes de ir a ver dónde es que guardamos este nombre que se llama Default Connection, antes de que irnos para allá, yo tengo que decirle al sistema, oiga, mi DB Context está fuera del proyecto, ¿ok? Está en un class library. Por lo tanto, si yo trato de correr ahorita un add migration, o si yo trato de hacer un update database, el sistema me va a generar un error porque va a decir, oiga, pero ¿y dónde está el DB Context, el Data Context? ¿Dónde está? Aparte de eso, yo no puedo ensamblar migraciones fuera del proyecto principal. No lo puedo hacer en una class library. Entonces es cuando nosotros agregamos estas líneas completas. Y esto que está aquí cambia por esto que está aquí. Bien, ahora lo que le estamos diciendo es, vas a hacer una conexión al SQL Server utilizando esta dirección, que es la que va a estar dentro del Default Connection. Ya ahorita la vamos a ver dónde está. Y le voy a decir, el Migration Assembly, ¿dónde me lo vas a hacer? Dentro del proyecto Backend. Entonces aquí sería ven del ven.backend, que sería el nombre. Este nombre que está acá, cualquier cosa le dan doble clic, lo copian,
Se vienen al program y vienen aquí y lo pegan para que no tengan errores de nada. Bien, porque ese es el nombre que necesitamos. Ahora bien, aquí ahora le decimos el DB context. Lo primero que vamos a decirle es que va a utilizar una referencia. Ahora, ¿qué te pasa? Fíjense que cuando creamos el data context, estábamos creando el data context, hicimos una referencia del shared. Es decir, le dijimos, oiga, las entidades, los modelos están en shared. Entonces, hágame una referencia para yo poderlos usar. Ahora, en el backend le digo, oiga, yo voy a necesitar el data context que está en el access data. Bien, entonces hágame una referencia al access data para yo poder utilizarlos. Entonces, eso es lo que le estamos diciendo acá. Bien, y ya fíjense que aquí estamos casi que ready. Ok. ¿Qué otra manera? ¿De qué otra manera podemos agregar las referencias? Las referencias las podemos agregar por acá. Yo le puedo decir, tiene que ser aquí donde dice dependencia. Le dan clic derecho y de aquí le dicen Add Project Reference. Y aquí lo pueden agregar. Y fíjense que aquí está marcado. Lo que pasa es que yo aquí lo agregué con el botón derecho y el Quick Action. Entonces acá lo que van a hacer es que lo pueden hacer pero manual. Entonces no, agrégamelo aquí. Yo generalmente casi siempre utilizo el Quick Action porque eso es súper fácil. No tengo que estar yendo a tantos lados y estar haciendo. Entonces, pero para que sepan que por aquí ustedes lo pueden agregar de manera manual. Bien. Igual aquí en cada proyecto, fíjense que aquí también dependencies y aquí yo le digo add reference y yo aquí le agrego la referencia del chart. Bien, ok, ¿qué nos falta aquí? Aquí nos faltan los nuggets. Acuérdense que sin los nuggets nosotros no podemos hacer nada. Entonces nos vamos por proyecto backend y en el backend le decimos manage nugget package y acá vamos a empezar con este señor que está acá. Entonces necesitamos instalar el Entity Framework Core SQL Server. Vamos a instalar la versión 9 porque estamos trabajando todo en .NET 9. Bien, pero resulta que el SQL Server no trabaja solo. Él necesita obligatoriamente el tools. Bien, porque el tools son esta serie de comandos que ya lo vamos a ver, donde nosotros creamos la migración y ya les explico qué es la migración, cuál es por qué se necesita y todo. Ok, entonces digamos que tenemos aquí el SQL Server, seleccionamos ahorita el tools, ¿verdad? Y aquí le decimos que instale tools. Y yo instalo muchas veces el design, porque el design nos permite a veces que él interactúe también con la base de datos, a veces con los controladores. Entonces yo instalo siempre tools, estos tres: SQL Server, tools y design. Fíjense bien, Entity Framework Core.design. ok, bien, y le damos a aceptar. Ok, tenemos ya nuestros tres shakes en verde. Ya está listo. Cerramos aquí. Cerramos este señor que yo no sé por qué siempre lo abre, pero bueno. Nos vamos al SQL Server y ahora le decimos Quick Action y ahora sí nos aparece y nos dice Using Microsoft Entity Framework Core. Le decimos que sí y él va inclusive ya a jalarse el acceso a la base de datos. Bien, entonces ya aquí nosotros estamos prácticamente listos. ¿Qué tenemos? Ahora, fíjense que en el primer video les expliqué que instalaran SQL Server Express y que instalaran luego el Management Studio para poder manejar la base de datos. Entonces aquí tenemos nuestro Management Studio. Ya les voy a mostrar. Ok, él me abre aquí y yo le digo que me haga conexión a la base de datos. ¿Qué me hace? Cuando creamos la conexión de la base de datos, SQL Server crea lo que se llaman instancias. Cada instancia es como un motor de la base de datos. Entonces yo puedo tener inclusive varias instancias instaladas en el mismo computador, de manera que cada instancia pueda manejar X cantidad de bases de datos de manera independiente. ¿Ok? Generalmente aquí
aparece todo ese chorrero. Balmer PC, porque él va a colocar el nombre por defecto del computador. El name PC lo va a colocar. Entonces va a colocar el Balmer PC es /NextPlanet. ¿Ok? NextPlanet, ¿quién es? NextPlanet es el nombre que yo quise colocarle cuando instalé la instancia del SQL Server. Si ustedes le dieron una instalación típica, o sea, de corrido, default, el sistema tuvo que haber creado una instancia que se llama SQL Express. ¿Está mal? No, todo está bien. Simplemente que no la personalizaron, sino que la trabajan de manera default. ¿Ok? Yo aquí la personalicé. Ahora, resulta que para yo manejar esto es muy largo. ¿Ok? ¿Cómo lo simplificamos? Agarrando el nombre que está acá, lo eliminamos y le colocamos un punto. Le decimos conectar y ya. ¿Qué significa el punto? El punto va a decir es de aquí para abajo, no importa la dirección o toda la cadena del string que sea, agárrelo, pero que con que coincida la instancia, conéctese. Y eso es lo que hace el sistema. Luego nosotros tenemos por acá, ok, vamos a borrar esta que sería la base de datos. Bien, vamos a borrar la base de datos. Vamos a borrar todo esto. Bien, y vamos a borrar esto. Bien, ok. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que solamente vamos a borrar esto también. Bien. Entonces tenemos la base de datos. ¿Bien? Aquí podemos ver que no tenemos absolutamente nada. Ya vamos a ver cómo hace la magia visual desde acá. Entonces ya tenemos todo. Lo pedimos ahora. Una vez que nosotros creamos el proyecto, el Data Context acá, ahora vamos a crear la conexión a la base de datos. Eso lo vamos a hacer ¿por dónde? Por el App Setting. El App Setting. Y en el App Setting tenemos nosotros dos. El App Setting normal, que es este, que es donde estamos ahorita, y ese es el que va a estar cuando esté en producción, esté ya en producción, o sea que ya esté desplegándose la aplicación. Y este es el App Setting Development, que es cuando nosotros estamos en pleno desarrollo. Entonces aquí en el Development, en el App Setting Development, es que le vamos a decir coma, enter, y le decimos connection string. Fíjense que él lo coloca como por defecto el connection string, o sea que él lo va a buscar por defecto, va a ir. Y aquí nosotros, y acá nosotros vamos a copiar esto, porque esto es largo, o sea, esto no es muy corto que digamos. Y por ejemplo, como vamos a trabajar por el momento con una base de datos local, esta es la cadena que tenemos que colocar. Le vamos a definir aquí que esto se va a llamar Default Connection. Y entonces aquí él va a buscar en el programa. Bien, estamos diciendo vaya, use el SQL Server del name Default Connection. Default Connection, pero él ¿dónde va a buscar esos Default Connection? En los Connection String. Por eso es que esta palabra que está aquí es reservada, no la cambien para que sea pues más fácil hacerlas con la conexión y todo. El de aquí es el que ustedes pueden cambiar. Ustedes ya le pueden poner Connection DB o no sé, Default DB, ¿sí? Y entonces este nombre que está acá es el que van a venir a Program y lo van a copiar aquí. Bien, entonces en el App Setting, ¿qué le estamos diciendo? Oiga, el Data Source va a ser igual a la instancia de la base de datos. Dijimos que la instancia de la base de datos se hacía con el / un punto, pero aquí es con doble slash. Es lo único que cambia acá, pero el resto, el nombre, miren, el nombre es igual, es la misma instancia, ¿ok? Es la misma instancia. Le decimos inicie el catálogo, y el catálogo ¿cómo se va a llamar? BandDB. ¿Qué es el nombre del catálogo? Es como se va a llamar la base de datos como tal, como se va a llamar toda la base de datos que vamos a tener dentro del SQL Server.
Le decimos que va a ser un trust connection, es decir, no nos ponga a preguntarnos usuario y clave, que es SA y la clave, no, porque estamos trabajando en local. Pues ya después, cuando tengamos usuario y clave, pues ya aquí creamos la cadena de conexión a un Azure SQL Server, y ahí sí se meten todos los jugueticos, pues. Luego tenemos el Multiple Active Resource Sets, decimos que sí y ya. Con esto nosotros ya no vamos a poder conectar a la base de datos. Guardamos, cerramos acá. Y ahora, cada vez que ustedes de aquí en adelante modifiquen algo en el modelo, o sea, que lo modifiquen es en el sentido de que esto ya, el método, la propiedad como tal ahora no se llama name, sino name2, por ejemplo, o name first, no sé, sí, o sea, aquí disvariando, cualquier nombre cambia. Tenemos que hacer lo que se llama una migración y luego un update database, es decir, vamos a hacer las migraciones. ¿Qué es? La migración es cuando tú le dices, oiga, busca los modelos, ¿sí? Busca en el data context qué condiciones hay en especial para el modelo country, y te vienes a countries y me creas estas propiedades también. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo cuando yo hago una migración, y eso lo hace él en un archivo SAML y lo deja listo para que cuando yo le diga update database, él agarra ese archivo, se lo manda a la base de datos, y la base de datos entonces en ese lenguaje lo entiende qué es lo que tiene que hacer. Ya, listo, ya voy a crear la tabla, y agarra, crea la tabla, Por ejemplo, vi un proyecto donde estaban trabajando con .NET Core, estaban iniciando con .NET Core, y ellos todavía iban a la base de datos, al SQL Server. Primero no utilizaban cluster, no les gustaba, que llave foránea para qué, que la llave principal no, que eso para qué. Y segundo, que por ejemplo, iban a la base de datos y creaban la base de datos a mano, a pie. Entonces, no, que este campo es un string, que este es un varchar, que este es un no sé qué, que este es no sé qué más, tantos caracteres, si es allowed, si allowed null, o sea, en fin. O sea, bueno, sí se puede, o sea, miren, en la programación todo es válido, todo depende de lo que estés haciendo, lo que vayas a hacer, todo es válido. Pero NetCore te da muchas herramientas para que ya simplifiques errores. ¿Por qué? Porque se te puede ir una letra, se te puede ir una condición mal, puede que no crees el ID. Hay gente que dice que el ID es algo innecesario, pero cuando haces búsquedas cruzadas o haces consultas muy grandes, los ID te permiten encontrar los registros súper rápido porque los indexados son diferentes. En fin, fíjense, el borrado en cascada es por medio de la base de datos y todo va desde acá. Entonces la idea es aprender a utilizar las herramientas para trabajar menos y evitar más errores, ¿ok? Evitar errores. Entonces, nada, bueno, seguimos aquí para no perder tanto tiempo. Ok, entonces eso es lo que hace la migración. Entonces, cada vez que nosotros creamos o un modelo o cambiamos un modelo, nosotros tenemos que venir. Si creamos un modelo, tenemos que venir aquí y decirle que ese modelo lo va a setear en la base de datos. Bien, y le decimos cuáles condiciones van a aplicar para ese modelo. Si ya lo creaste, si ya estuvo creado, pero cambias algo de las propiedades, tienes que crear una add migration. Entonces él hace todos esos cambios, lo vuelve en lenguaje SAML, lo prepara, y después tú le dices update database, y lo que hace, agarra ese archivo, se lo lleva a la base de datos, y el SQL lo interpreta y ¡boom! Ya lo seteó. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es venir al backend, le damos botón derecho sobre el proyecto y le decimos aquí set at startup project. Es decir, estamos diciendo, oiga,
el proyecto de arranque va a ser el backend. Bien, luego nos vamos a venir aquí abajo donde está el Package Manager Console, y aquí, ojo acá, aquí vamos a tener todos nuestros proyectos de la solución. Entonces tenemos que seleccionar backend, ¿ok? Entonces él va a quedar apuntando al backend, y aquí ahora nosotros le decimos add migration. Esto es un comando, add migration es un comando y se lo tienen, eso es de aquí para adelante, eso es como, va a ser como su Padre Nuestro ahora, ¿ok? Ya no den el panel Padre Nuestro, ahora digan add migration. Ya no den el Ave María, ahora van a decir es update database o remove, ¿ok? Bien, entonces add migration, y ahora ponemos el nombre de esa migración. Por ejemplo, aquí le vamos a decir initial DB, es decir, que estamos inicializando nuestra base de datos. Pero digamos que yo ya inicialicé mi base de datos y lo que estoy es haciendo un cambio en country. Entonces yo podría decirle, oiga, yo aquí lo que hice fue un country update name, por ejemplo. Es decir, que esta migración es porque yo en el modelo country estoy haciendo una actualización en la propiedad name, ¿ya? Y después ustedes la van a poder buscar, y eso es un poquito de programación un poquito más avanzada, pero hay formas de que uno a partir de las migraciones poder entrar a las migraciones y modificarlas, devolverlas. Es otro tema, pero eso se puede hacer. Entonces esto te permite ubicar en dónde se hiciste esa migración, qué hiciste, qué no hiciste y todo. Entonces, como es la primera vez, initial DB, le van a dar enter. Y listo. Él ya lo creó. Bien. Y fíjense que sin ningún tipo de problema que tengamos nosotros nuestro access data, nuestro data context esté en una class library por fuera del proyecto. Y eso nos permite trabajar perfectamente ahorita en capas, pero en un futuro que te digan, mira, ahora llévate ese proyecto, llévalo a una clean architecture y pásalo. Y dices, nada, le creo 2 proyecticos más y ya redirecciona y ya se acabó, ya lo tienes en arquitectura limpia. Pero porque estás armando desde el principio bien las cosas. Bien, entonces, listo, tenemos aquí nuestro class, ya nuestra migration. Fíjense lo que les estaba diciendo, es como él crea su estructura, crea sus comandos, su lenguaje de interpretación, entonces cómo lo va a crear, toda la cuestión. Entonces, ya él aquí ya nos permite a nosotros ahora decirle, fíjense que aquí todavía, si yo le digo refrescar, database refresh, y abro, no hay nada todavía. Ahora me vengo para acá y le voy a decir update database. Primero hacen el migration, el add migration, y luego hacen el update database. Es decir, él crea el archivo con los cambios que se hicieron y luego le dices update database y es donde se va a la base de datos y hace que corra eso allá para crear la base de datos o modificar las tablas, lo que sea. Y fíjense, le damos aquí y aquí tenemos nosotros nuestra base de datos llamada BenDB, como le dijimos en el app setting, y le creamos la primera tabla que es country. Y él nos crea como esta tabla donde va a estar el historial de las migraciones. Y aquí tenemos nosotros nuestro primer, mira, aquí le decimos edit, vamos a ver cómo está editado. Tenemos country, el design, vamos a verlo por design. Entonces aquí, bueno, aquí lo tenemos por 450, pero ¿qué pasa si nosotros podemos colocarle desde los mismos atributos del modelo? Le podemos definir de que no sea más de 100. Bien, entonces, por ejemplo, ok, vamos a parar aquí. Ajá. Entonces acá tenemos, déjenme ver aquí un momentico. Country. Entonces, por ejemplo, aquí el name. Entonces le vamos a decir,
vamos a colocarle un atributo y ese atributo va a ser un max length, y ese max length le vamos a decir 100. Bien, le vamos a decir que es 100. Entonces nosotros volvemos aquí y le decimos add migration, entonces update country name. Ok, entonces fíjense qué pasa aquí ahora. Él nos lo que está diciendo es que, oiga, esto estaba así. El down es lo que estaba, ¿ven? Lo que está en el momento, y el up es lo que va a quedar después que hagas el update. Entonces te va a decir, oiga, estaba con un nav de 450, ahora le estás diciendo que vas a colocar un max length de 100. ¿Bien? Sí. Bueno, está bien. Entonces vamos a la base de datos, venimos a la base de datos y estamos viendo que el bar chart es de 450. Bien, vamos a correr aquí. Y acá, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué está esto en amarillo? Bueno, porque nos está diciendo, oiga, esto tenías un campo de 450, ahora lo llevaste a 100, cuidado, puedes tener pues pérdida de datos, ¿no? Pero nada. Entonces ahora le decimos update database y le damos enter y done. Listo. Cuando él dice done aquí es porque ya todo pasó bien y ya quedó todo listo. Entonces si nosotros venimos acá, le decimos refrescar, bien, nos vamos a tablas, country y ahora design. Fíjense que aquí ya quedó en 100. ¿Por medio de quién? De los atributos. Hay cosas anteriormente en las versiones, creo que 5, sí, creo que las 5 o 6, así tú pusieras acá, no sé, papa con yuca o lo que sea, y resulta que si tú no lo colocabas dentro del data context, aquí en la parte de condiciones, aquí abajo en las validaciones, si tú no lo colocabas acá, el sistema no lo tomaba en cuenta para actualizar la base de datos. Ahora sí, por eso es que yo le coloco aquí el key, aquí le colocamos el max length, porque cuando tú corres el data context, el add migration y el app database, él ya ahora sí toma en cuenta los atributos. Entonces, listo. Entonces ya creamos nuestra base de datos. Y vamos a ver este video. No, ya se nos hizo muy largo. Bueno, espero que les haya parecido bien. Aquí hicimos ahorita rápidamente, lo que hicimos fue creamos nuestro data context. Bien, ya creamos nuestro data context. Le agregamos el package nuggets a este que sería el Entity Framework Core, para poder nosotros manejar aquí sin ningún problema la parte de data context. Luego creamos acá y aquí también le instalamos los siguientes paquetes. Instalamos el core, el SQL Server, el design, el tools y por defecto va instalado el framework core. ¿Ok? Luego, ¿qué más hicimos? Esto, bueno, creamos en la parte de los programs, en el app setting, creamos nuestro default connection. Ok, creamos nuestro default connection. ¿De dónde? De la conexión a la base de datos. Esto de aquí no. De nuestra conexión a la base de datos, que es de la instancia que tenemos acá. Bien. Esto ya vimos cómo se hace. Luego en el programa ya dijimos cómo hacer la conexión de la base de datos, cómo integrar el data context. Vimos cómo se crean las referencias del shared al data context, del data context al backend. Cómo lo hacemos manual. Ya sabemos que nos paramos aquí, le damos add reference. Bien, esa es la manera manual. Y si no, siempre el botón derecho, el quick action sobre lo que te está dando el error, es el submarcado, y ya le decimos sí, agrega la referencia. Esto, y luego vimos los primeros comandos de add migration. Bien, el add migration, el nombre de la migración que ustedes quieran. Bien,
y el App Database, que ese va a ser sus nuevas oraciones de aquí en adelante. Bien, entonces por los momentos, bueno, vamos a darlo hasta acá. Espero que estén aprendiendo. Como les digo, al principio es un poquito enredado porque tenemos que estar pensando. Tengo el backend, tengo los entities y pues la idea, estoy explicándoles de manera suave, pues más o menos qué es un modelo, cómo se setea en la base de datos, qué es la base de datos. Bien, ok, bueno, listo, espero que les haya gustado y pues bueno, vamos en un siguiente video ya vamos a crear nuestro primer controlador API.